Bueno, ok. Este es el contenido de la tercera unidad. Eh, Vamos a hablar de lo que son las estrategias de fiscalidad, dicen aquí. Utilizamos un lenguaje más apropiado de fiscalización eh, o temas fiscales, que básicamente es a eso a lo que se quiere referir. ¿Cuáles son las herramientas de la planificación? eh, la estrategia de cuáles de los proyectos o los procesos que se piensa seguir, cuáles son las ofertas técnicas y económicas, y esto ya es más en el caso de servicios, y luego lo que son los aspectos jurídicos que van a formar parte de lo que de los datos de interpretación, reunir e interpretar los datos que son relevantes para que ustedes puedan aplicar a una propuesta de servicios profesionales, a una propuesta de desarrollo dentro de sus organizaciones o para la constitución de su propia empresa, en la cual ustedes van a tener un desempeño. Y cuando hablamos, si ustedes ven qué tiene que ver la fiscalización o qué tiene que ver el tema tributario fiscal con lo que son las herramientas de planificación o de planeación, eh, tienen que ver mucho porque no podemos ver aisladamente el tema de tributos y de fiscalización, sino que tenemos que verlo en el contexto de lo que es la planificación, el desarrollo, la supervisión, esos componentes básicos de lo que es la administración, de lo que empezamos a ver allá con Henry Fayol y con esos esos héroes administrativos, ¿verdad? Esos personajes administrativos que fueron los que desarrollaron todas las tendencias en cuanto a los distintos procesos para el desarrollo de las empresas y de las distintas organizaciones. Hablo de empresas pensando en el sector privado, pero también en las organizaciones y entidades que pueden ser no lucrativas o pueden ser públicas o bien estatales. Todo forma parte de un solo contexto, y la idea de conocer todos estos aspectos es para que ustedes como estudiantes, se recuerdan que hablamos justamente hace 2 semanas sobre el tema, que ustedes tienen los 5 tienen una muy buena capacidad de análisis y pueden utilizar indistintamente métodos inductivos y deductivos sobre un mismo tema. Y eso me ha llamado mucho la atención a mí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. Tenemos exactamente 5 semanas antes del examen. Entonces vamos a ir desarrollando y vamos a empezar el día de hoy, que seguramente no lo vamos a terminar el día de hoy, pero lo vamos a desarrollar en un mix de actividades como el que hemos venido realizando, con la diferencia que vamos a hacer una porción en la clase y otra porción en nuestras casas como tareas, ¿sí? Van a ser tareas que se van a cumplir por cada uno de estos incisos. Ahora bien, mi propuesta para este caso es que lo hagamos en grupos de 2 y o 3, ¿ok? Pero vamos a irlo desarrollando y vamos a ir rotando los grupos. Por ejemplo, solo como un ejemplo, el día de hoy va a haber un grupo que va a estar conformado por Estuardo, por Loren y por Perla. Y van a desarrollar el primer inciso. Luego, el otro grupo va a estar integrado por Marlo y por Cristian. La otra semana, el grupo va a ser
Marlo va a ser Perla y va a ser, por ejemplo, Estuardo. Y el otro grupo va a ser Loren y va a ser Kristen, por decir algo. Y así vamos a ir rotando los grupos de tal manera que todos van a trabajar con todos. Esto, de alguna manera, a lo que nos va a permitir tanto a los administradores como a los auditores, nos permite de alguna manera trabajar en equipo, desarrollar trabajos de equipo. ¿Por qué? Porque son actividades para realizar en forma conjunta. Perla, por ejemplo, tiene su negocio. No sé si tiene o no tiene en este momento trabajadores, pero si no los tiene, está considerando que eventualmente va a tener trabajadores, que va a tener agencias o va a tener más tiendas que solamente el negocio como está estructurado el día de hoy. Ella va a llegar a ser la gerente general y aparte que va a ser la principal accionista, va a tener que tener al menos un accionista al cual le va a aportar una acción, porque si no, ya ustedes saben por cuál es la razón por la cual no se puede tener solamente un accionista, sobre todo si estamos hablando de una sociedad anónima. Eh, y de esa manera vamos a irla desarrollando. El tema, una parte dentro de la clase, y para ponernos al día, va a ser la próxima semana, van a tener que hacer una presentación muy concreta del punto. Y van a ser ambos grupos. Lo mismo vamos a empezar a investigar la otra semana y vamos a ir teniendo hasta que creo que al final de la tercera semana o al principio de la cuarta semana ya vamos a nosotros a estar al día en cuanto a que durante la clase desarrollamos una parte y hacemos la presentación en la primera parte de la clase y en la segunda parte ya eh, hacemos la presentación. Tiene que ser, mm, ¿por qué lo quiero hacer de esta manera? Eh, Si ustedes ven aquí, hablamos de estrategias de fiscalidad, pero cuando hablamos de estrategias de fiscalidad, estamos relacionando todo lo que son los tributos e impuestos. ¿Ok? Si, por ejemplo, fuera una propuesta para el sector público, se presentan ofertas técnicas y ofertas económicas. Las dos comprenden la presentación de una sola propuesta que sirve para la prestación de algún servicio o para el suministro de algunos bienes. Eso dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio que representa nuestro negocio, sea porque seamos los propietarios o porque estemos laborando en esa empresa. Eh, por ejemplo, en el caso de Perla, podría ser que va a suministrar de papelería no sé, al Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, porque la escoge a ella como un proveedor importante, porque tiene todos aquellos productos que a la institución le beneficien. Los tiene a buenos precios y entonces va a poder presentar la propuesta económica y como tienen buenos conectes ahí con Tucán, va a lograr suministrar a un buen precio y en los tiempos que la institución requiere. Puede ser que no sea a una institución pública, sino que sea, por ejemplo, a una empresa o a un grupo corporativo que está integrado por varias, dos, tres, cuatro empresas de distintos tamaños, una grande, o una intermedia, o mediana, o una pequeña, o varias pequeñas, pero le va a garantizar precios en función de la demanda que va a tener ese grupo corporativo. De tal manera que ella va a ir garantizando el manejar su presupuesto ingresos en función de lo que considera que son las propuestas que va a presentar. Podemos manejar un escenario distinto que es el de la prestación de un servicio. Y voy a poner un servicio que es muy común, la construcción o la implementación de equipo en alguna empresa o el mantenimiento de equipo y de calidad en cuanto a la prestación de servicios eléctricos, de servicios de internet o de telecomunicaciones.
o en cuanto a la prestación de una asesoría en cuanto a la elaboración de manuales, utilizando un poquito lo que me enteré que Perla está haciendo dentro de sus prácticas. Entonces, todo este tipo de información es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el tema fiscal, tenemos que conocer cómo vamos a facturar, porque tenemos que cumplir con todos los requerimientos que el sector público demanda. Que, ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un establecimiento del Ministerio de Salud, por ejemplo, un hospital público, entonces ese hospital no nos va a pagar en efectivo el IVA o nos va a hacer y sí nos va a hacer las retenciones de impuestos sobre la renta de acuerdo a la ley de contrataciones del gobierno, del Estado. Entonces ustedes tienen que ir y conocerla. ¿No la han leído? Bueno, la van a tener que leer para poder presentar su propuesta. ¿Qué herramientas les van a servir para la planificación? Pueden tener un software, pueden desarrollar hojas electrónicas con macros o con algún otro tipo de herramientas que puede ser de utilidad. Hoy día hay herramientas como el Power BI, no recuerdo cuál es el nombre de la otra, de otra herramienta similar al Power BI, pero al final de cuentas es conocer todas las herramientas que les van a ayudar en la planificación o utilizar aquellas gráficas de barras que les permite determinar cronogramas, cumplimiento de tiempos. Ustedes tienen que analizar, por ejemplo, si el proveedor del bien que ustedes van a considerar en su propuesta está fuera del país, tienen que considerar en cuánto tiempo van a tener ustedes el producto acá disponible para presentar en su propuesta el cumplimiento de calendarios que seguramente se los van a dar. Cuando estamos hablando de una propuesta en el sector público, pero aunque también se aplica en el sector privado, tenemos elementos que nos ayudan a tomar en consideración y que debemos de tomar en consideración a la hora de presentar nuestra oferta técnica. En esa oferta técnica van a haber cronogramas, ustedes tienen que manejar el cronograma de cuándo le van a despachar ustedes al cliente que les acepta la propuesta y cuándo el proveedor que ustedes están utilizando, que piensan utilizar, les va a estar despachando el producto de tal manera que no exista un desfase que no, algunas veces existe un desfase marcado. Por ejemplo, yo me enteré recientemente, y hablo cuando digo recientemente, durante la semana, yo me enteré no, perdón, hace 2 semanas me enteré de que hay en China, hay un sector de la industria que se dedica a productos como mangueras, acoples y cosas por el estilo, que tiene serios problemas de despacho y a veces se tardan hasta 6 meses para atender el pedido de algún cliente en Guatemala. Entonces, eso implica que las empresas en Guatemala tienen que considerar una buena cadena de suministros o tienen que revisar apropiadamente cuál va a ser el proceso que van a utilizar en esa cadena para los suministros, en el sentido de que no se quede desabastecido la empresa en Guatemala, que es la que se encarga de la distribución de esos bienes tanto al sector público como al sector privado. Y puede ser que también al sector no lucrativo. Entonces, estaba dando un poquito de tiempo para que entrara Cristian. De eso vamos a estar hablando o van a estar ustedes empezando a preparar la investigación. Democráticamente, necesito que ustedes definan eh, y que consideren amarlo para la realización de este trabajo. Pónganse de acuerdo ustedes. Vamos a dar 3 minutitos para que ustedes aquí, con el micrófono abierto, dialoguen quiénes van a estar integrando los dos grupos. Y lo hago así para que también haya desarrollo de equipo, trabajo de equipo. Esto mismo vamos a hacer en el curso de negociación. Lo único que ahí va a ser un tanto distinto. Entonces, lo que necesito es que al final, en cada exposición, ustedes mismos vean los pros y los contras.
¿sí? Como recomendaciones. Veamos pros y contras de la presentación de una propuesta. Tienen que ir eh, desarrollando en forma paralela un ejemplo. Tienen que poner la prestación de un servicio, como ustedes van a ser administradores, entonces la prestación del servicio como administradores en una empresa pública o una empresa privada, qué tipo de servicio van a prestar, o si van a hacer la colocación de bienes para a una empresa pública, privada o u organización no lucrativa. Entonces, cómo la van a ir desarrollando por cada una de esas etapas. Y como repito, van a ser rotativos. En las presentaciones tienen que participar todos. Breve, puntual, pero muy eh, productivo, muy eficiente es la palabra. ¿Ok? Entonces, cómo van a conformar este primer grupo de trabajo? Y todos van a trabajar con todos. Entonces, la asistencia en esta segunda fase es importantísima. ¿Ok? Ustedes me dicen qué piensan. Pregunta técnica. Pregunta. Ahorita vamos a elegir quiénes son los que van a exponer el tema la otra semana y, Quienes van a investigar y exponer. y Así es. exponer. Y la otra semana cambiamos de grupo y Sí, se ya rotan. el siguiente tema para la siguiente semana exponer y presentar la Exactamente. información. Hasta que nos pongamos al día. Va a llegar, creo yo, la tercera semana o la cuarta. Ya vamos a estar al día y vamos a investigar y exponer en el mismo día. Y ya vamos a estar al día completamente. Para que el quinto sábado ya solo investigación y de una vez la presentación. ¿Ok? La Como ruleta. pueden ir Pero adelantando una durante la pregunta, semana, pueden ir leyendo material. ¿Ok? ¿Quién me estaba hablando, perdón? Perla. ¿Perla? yo, Sí. ¿Sí, Perla? según estábamos viendo con un licenciado anterior, solo tenemos 3 sábados antes de los exámenes finales. ¿No? ¿Qué fecha tienen ustedes programada de exfinales? El 18 es la última con usted. 18 es con usted. Nosotros estaríamos saliendo prácticamente despuesito de 15 de noviembre. Déjeme ver. No. Según mi calendario, estamos para el 19, sábado 19 de noviembre. Eso sería porque el 26 son los exámenes, si no estoy mal. Voy a revisar. Deme un momentito, voy a ver el calendario. Puede que yo lo haya Si fuera tomado mal. así, son 4 sábados. A partir de hoy. Vamos a ver. No, déjeme, voy a revisar bien el calendario. Deme un momento. Calendario. Uy, a ver si no se nos va la... Evaluaciones finales, 19 de noviembre. Sí, tienen razón. El 19 sería el último sábado. Quiere decir que 19 de noviembre, déjenme ver, 19 de noviembre, 1, 2, 3 viernes 3 sábados de noviembre